escuchan bien? Yes. ¿Me confirman, please? Si me pueden escuchar bien. Thank you very Yes, much, miss. Daria. Hi, Scarlett. Thank you very much. All right. Voy a empezar a compartirles. Nos quedamos en el verbo modal. Yes, en el verbo modal should, me parece. Yes. Vamos a explicar una vez más lo que es el verbo modal should. Empiezo a compartir mi pantalla justo ahora. Ok, hemos hecho un breve resumen de lo que hacen los verbos modales, así es que voy a remitirme a este pequeño esquema que hice para ustedes, donde hemos ingresado con los 4 usos. Vamos a empezar. El verbo modal can, todos ya saben, con una misma estructura, ¿verdad? Se utiliza para empezar a hacer habilidades, para hablar de habilidades, ¿cierto? Habilidades. Lo primero que hace este verbo modal. Número 2, habla de posibilidades. Lo número 2, ¿qué hace este señor? Número 3, hace requerimientos. Muy chiquito. Vamos a aumentar un poquito. All right. Requerimientos. Número 3, dar y pedir permiso, ¿cierto? ¿Qué más nos falta? Son 5. Vamos a dejar una en blanco. Y la última, ofrecimientos. El verbo modal can tiene una y solo una característica que lo hace diferente a los demás. Esta la voy a anotar acá porque solamente en tiempos presentes. Es decir, no puedo utilizar can en pasado, no puedo utilizar can en futuro, eso es imposible. Así es que can tiene una y solo una forma de trabajar y esta forma de trabajo involucra solamente los tiempos presentes. ¿Ok? Entonces hemos llevado esto del can y cuando necesito ayuda y requiero voy a empezar a hablar del verbo modal could, que curiosamente es el pasado del verbo modal can. Can es su presente, could es su pasado, pero eso no tiene mucho que ver porque el could aquí de manera independiente decide ayudar al can solamente con 2 significados, ¿cierto? ¿Cuáles son estos 2 significados? La posibilidad en futuro. Número 2, también me ayuda a hablar de una habilidad, pero en pasado. ¿Cómo me doy cuenta? Básicamente voy a tener que analizar el contexto, en qué tiempo está trabajando el verbo, si tengo algún signal word, más allá del verbo, porque este es el verbo modal. Por ejemplo, I could run fast when I was a kid. I was a kid, ya estamos hablando de un verbo en pasado y estamos hablando cuando yo tenía 10 años, significa que estoy trabajando en pasado y estoy utilizando could. Aquí sí está el could ingresando como el aliado del verbo modal can. Al margen de eso, como personalidad propia, la voy a anotar aquí, el could, la personalidad del verbo modal could, involucra 2 formas de trabajo. La primera, que puede hacer sugerencias, de alguna forma una sugerencia como tal, que no es la más conocida, pero la que sí es conocida es hacer peticiones, las peticiones que son más formales. Peticiones formales aquí. Esta es la personalidad del could. Pero al margen de esto del could dice sus 3 significados como aliado, que es el podría, el podía y el pude, que involucran solamente estos 2. Vamos a rayar esto para que quede claro. Estos 2 involucran los aliados, el ser aliados del verbo modal can, con 3 significados, ¿cierto? El podría, el podía y el pude. Esta es su personalidad. Personalidad. Pero al margen de ello tenemos una tercera forma, voy a utilizar solamente la del medio, que trabaja en tiempo presente. Y en tiempo presente, el verbo modal could supone al 50%, solamente al 50%. ¿Qué significa la suposición? Que en el presente no estoy segura al 100% de lo que estoy diciendo, pero sí un 50%. Puede ser sí, puede ser no. Esto es lo que hemos trabajado el día de ayer de forma súper detallada, ¿cierto? El tercer verbo modal, y voy a subir a mi diapositiva, la voy a hacer más pequeña. Ok. Ahora, ya que hemos trabajado con este verbo modal, creo que es importante irnos a el verbo modal should, el tercer verbo modal que vamos a presentar en esta oportunidad. Este señor, el verbo modal should, trabaja de la siguiente forma. Ahí está. Tiene un solo significado, es decir, solamente se puede traducir como debería. Esto lo vimos ayer, ¿cierto?
Me parece. All right. El debería trabaja con un significado particular y todos los demás giran en torno a este significado particular. Ese es lo que están viendo, el dar consejos. So, todo lo que tenga que ver con dar consejos, pedir consejos, recibir un consejo, se trata del verbo modal should. Aquí quiero hacer un par de declaraciones. Para mí, este es mi verbo modal favorito, porque en ningún momento te obliga a hacer algo. Entonces, tomen en cuenta lo siguiente. El verbo modal should jamás les va a obligar a hacer cosas. Solamente se limita a dar un consejo y el límite se cierra ahí. Significa que si yo pretendo dar una orden, el should es el verbo modal que no deben usar. ¿Ok? Ahora, más allá de eso, tenemos también el uso de las recomendaciones. ¿Qué es una recomendación? Va por lo mismo, ¿se dan cuenta? Hacer una recomendación involucra también no obligar. Así es que a diferencia entre un consejo y una recomendación, pues van por el mismo lado. Tendría que ver más o menos por el sujeto que lo emite, right? Porque si estamos hablando entre amigos, puedo brindar un consejo a mi amigo, pero si estamos en un contexto bastante laboral, probablemente este consejo se vuelve una recomendación si viene de mi jefe, por decir. So there you have it. Y ahí ustedes tienen que no importa, tal vez si hablo de una recomendación, esto implica que no estoy obligando a nadie en absoluto. Eso es lo que significa el should. Jamás obligue. Si ustedes utilizan el should, que en negativo se escribe shouldn't, así es como se maneja, solamente va a implicar dar consejos o hacer recomendaciones. Ahora, ¿se acuerdan que hemos dibujado una esfera? Y creo que aquí merecemos que dibujemos nuevamente esta esfera. La esfera donde nosotros estábamos trabajando con los tiempos presentes y en primer lugar habíamos escrito que el verbo modal can ingresa acá, como siempre, con sus 5 usos, ¿cierto? Los tiempos presentes le pertenecen al verbo modal can. Al margen de ello, vimos que el could me ayuda tanto para viajar al futuro como para viajar al pasado. El could es un aliado perfecto. Sin embargo, cuando ingresa a este terreno, ahí está, cuando ingresa a este terreno, estamos suponiendo en un 50%. So, el siguiente verbo modal que hemos llevado justo ahora es el verbo modal should. So, el should también ingresa a la misma mesa de los verbos modales. La diferencia que el grado de suposición del verbo modal should es de un 70%, muy superior, ¿cierto? Significa que cuando yo voy a ingresar a suponer con el verbo modal should, va a ser cuando tengo un 70% de certeza de que lo que estoy diciendo es cierto. Ahora sí tengo 30% de duda, pero no es mucho. Es muchísima más certeza que utilizar el could. Ahora vean que el diferente es trabajar de forma individual con el verbo modal should, que esta es su personalidad, que trabajar de una forma conjunta, cuando se relaciona con estos otros dos verbos modales. Do we have any questions? Y hasta aquí tenemos preguntitas con respecto al verbo modal should. No questions. Ok. So vamos entonces al tercer verbo, al cuarto verbo modal en realidad. Cuarto verbo modal que tiene que ver mucho con este, se relaciona demasiado con este verbo modal should, porque representa ya cruzar esa línea de dar un consejo a ir a algo muchísimo más poderoso. Y se los presento este verbo modal porque es bastante poderoso, muy fuerte y tiene connotaciones bastante poderosas. Este verbo modal es el señor must. Va a aparecer en sus pantallas en un momentito. ¿Qué es lo que significa utilizar este verbo modal? Voy a borrar lo que hice anteriormente con el verbo modal should. El verbo modal must, como lo dice su propia traducción, se traduce así, literalmente, debes. Ahora, esto se los dejo a ustedes. Hasta en español no es lo mismo decir deberías que decir debes, ¿cierto? El deberías no denota tanto poder como decir tú debes hacer esto. Y si nosotros analizamos el mismo contexto en español de estas dos palabras, vamos a lograr entender que por mucho el debes es muchísimo más poderoso. Ahora, si con el should trabajábamos hasta un límite de libre albedrío, por decirlo así, por ejemplo, there we have it. Por ejemplo, el should es este verbo modal que ingresa en el marco de dar consejos. So, ahí está el advice.
y solo viaja hasta un límite. Tiene un límite donde sí o sí se va a detener. Y es el límite en el cual cualquier persona que decida ya sea tomar o rechazar su consejo, va a decidirlo ella misma. Si yo deseo tomar el consejo, lo hago y si no, pues no lo haré. Pero no estoy cruzando ese límite. A partir de que cruzo el límite y ya empiezo a ejercer cierto poder de obligación, voy a utilizar el must. All right. ¿Alguien más me escucha entrecortado? ¿Alguien más me escucha entrecortado? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Alguien de ustedes me está escuchando entrecortado? Quiero ver si el resto me está escuchando entrecortado también. A mí yo lo escucho un poco entrecortado. Yo lo escucho bien, Miss. Ah, ok. All right. Les voy a pedir un favor. Traten probablemente la conexión. A ver, veamos. Veamos si esto puede funcionar ahora. Tal vez es la sobresaturación. All right. Ok. Voy a seguir. Si seguimos, por favor, me vuelven a escribir y vamos a ver qué podemos hacer. Tal vez más práctica, all right? So, cuando cruzo este límite de ya dar un consejo y ya esta línea se vuelve una obligación, ahí es donde ingresa a trabajar este verbo modal must. So, es muchísimo más poderoso. Y con esto les voy a dar algún par de ejemplos. Empecemos por el número 1, la prohibición. Vamos por el lado negativo. Imagínense un cuadrilátero. En un extremo está la prohibición. La palabra creo que es bastante conocida para todos nosotros. Cuando hablamos de prohibiciones tenemos muchísimas alrededor nuestro, dependiendo del lugar. All right? So, por ejemplo, prohibiciones que implican a nivel personal, por ejemplo, que ustedes tienen que estudiar, deben estudiar, ¿cierto? Prohibiciones, perdón, estoy hablando de prohibiciones, sorry. Me está escribiendo Hugo, 1 second, please. Ok, sigamos. Cuando hablo de prohibiciones, banco. El banco tiene muchísimas prohibiciones. Nuestro gobierno municipal tiene muchísimas prohibiciones en la plaza, por ejemplo, en el Parque de la Unión. Inclusive tenemos un sereno que cuida que no estemos ingresando al césped, no estemos pisando el césped, prohibido estacionar aquí, no debes ingresar dentro o pisar el césped, las mascotas no deben ingresar a ciertos lugares. O sea, de prohibiciones podemos hablar mucho. ¿Cuál es el común denominador del must como prohibición? Y eso uno de ustedes me preguntaba. La prohibición tiene una cualidad bien específica cuando estoy hablando con el must. Significa de que si ustedes incumplen esta prohibición, van a ser sujetos a una sanción. Esta es la diferencia. La sanción, inclusive a nivel personal, se lo establecen o lo establecen sus papás, por ejemplo. Si ustedes aplazan en una materia, existe algún tipo de sanción. Inclusive ustedes mismos pueden establecer un tipo de sanción si es que han hecho algo que no deben hacer, ¿verdad? O sea, a nivel personal como a nivel institucional, las prohibiciones representan en caso de incumplimiento una sanción. No estacionar. No debes estacionar en este lugar. Estaciono mi auto, me lo engrapan. Así de simple. Y la sanción viene a ser que voy a tener que pagar una multa para recuperar mi auto y para poder llevármelo. Prohibiciones. Y así podemos establecer muchísimos más ejemplos. Por otro lado, vayamos con el otro extremo, que es la obligación. Y de obligaciones también conocemos. Las obligaciones de estudiar, por ejemplo, la obligación de muchísimas más obligaciones que podamos tener, usar el cinturón de seguridad, tenemos la obligación de usar la licencia de conducir cuando manejamos, tenemos la obligación de llevar nuestra cédula de identidad todo el tiempo, en todo lugar, porque es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo incumplo esta obligación? Tanto a nivel personal como institucional también representa una sanción. La diferencia va por ese lado, my dear students. Diferencia número 1, que cuando hablo de prohibiciones, pues si incumple esta prohibición, sanción. La obligación, lo mismo. Si no cumple lo que estoy obligado a hacer, hay una sanción. A nivel personal, a nivel institucional, todo está plagado de sanciones en caso de incumplimiento. Ese es el común denominador del must. Por eso es un verbo modal súper poderoso. Ahora, si contrastamos lo que significa el must con el should jamás les va a sancionar por nada. Solo se limita a esta. Ok, give me 1 second. Hugo va a entrar. 1 second, please.
All right. Solo se limita a darles un consejo y ahí muere. No pasa nada más. Eso es lo que hace el must. Así es que cuando ustedes, el should, perdón. Así es que cuando ustedes tengan que decidir entre utilizar should y utilizar must, vean siempre el contexto y todos los modales en este caso trabajan de esta misma forma. Tengo que entender bien qué quiero decir o a qué me estoy refiriendo para utilizar el verbo modal correspondiente. El verbo modal que pueda calzar la situación a la que me estoy refiriendo. ¿Ok? So, este es el verbo modal must. Ahora, esta es su personalidad. Y existe una tercera. ¿Ok? Existe una tercera más. Tanto la prohibición como la obligación tienen algún nexo. Un nexo que los une de alguna forma porque estamos hablando de dos lados opuestos de la historia. Pero aquí inclusive vamos a hablar de una fuerte necesidad. Y esta, la tercera, valga la aclaración, es enteramente personal. Ya no representa una sanción en caso de incumplimiento. Esta es una pelea con su conciencia de alguna forma. Representa un estado de desesperación, necesidad urgente. Urgente. Por ejemplo, creo que alguna vez expliqué de qué manera puedo ubicar esta necesidad. Si ustedes desaparecen de su casa y piden permiso y tienen que volver a cierta hora y resulta que no logran volver, trancadera total, no pueden llegar a su destino, existe esta fuerte necesidad de comunicarme para decir, estoy bien, me voy a tardar, ¿verdad? Fuerte necesidad de, como les digo, ustedes tienen una tarjeta con mucho dinero, pero se encuentran en un lugar donde no existe cajeros y por ende no tienen plata. Bueno, sí, virtualmente tienen dinero en una tarjeta en la carretera, por ejemplo, pero no tienen dinero para poder regresar a su casa. Tienen una fuerte necesidad. ¿Cuál es esta fuerte necesidad? De tener el dinero, una fuerte necesidad de poder pagar algo para regresar a casa. Este caso de necesidad y de fuerte necesidad que utilizo con el must ingresa con algunas palabras que es bueno que ustedes sepan ahora para que puedan distinguir estos contextos en un ejercicio real. Todo aquel adverbio o aquella palabra que involucre más énfasis a la oración, por ejemplo, el really, realmente, urgently. ¿Qué otra palabra podemos decir? Urgently, really, cualquier adverbio que involucre urgencia. So, tú realmente debes llamar a tu mamá. So, urgentemente debes comunicarte con tus amigos. So, estas palabritas denotan ya una fuerte necesidad. Ahí está la diferencia entre utilizar must como fuerte necesidad y utilizar un should como solamente un consejo. Por ejemplo, your mother is worried. You should call her. Tu mamá está preocupada, deberías llamar. Pero otra cosa sería decir, your mother is really worried. You urgently must call your mother. So, tengo algunas palabras que me van a detonar cierta urgencia y van a notar ustedes clarísimo en las oraciones que se les presenten. So, esta es la diferencia entre utilizar un should y un must. Hasta aquí tengo preguntitas. ¿Les parece que podamos practicar con should y must? Para eso voy a compartir mi siguiente diapositiva. Aquí, one second. Where is it? All right. Hasta aquí tenemos preguntitas. ¿No? El tiempo el que va a utilizarse en must es cualquiera. Buena pregunta. No, solamente en tiempos presentes. Al igual que el can, el must tendrá mucho poder y todo, pero solamente en tiempos presentes. Solamente en tiempos presentes. Aquí alguien en el curso. Ya vamos a compartir mi pantalla justo ahora y aceptamos a la personita que está. Ok. Les voy a pedir lo siguiente. Estamos compartiendo esta presentación que hice que involucran ejercicios como tal. Les dije ya en algún momento la diferencia entre utilizar should y must es uno, expresamente consejos, y la segunda, que ya estamos hablando de algo mucho más poderoso. Considerando esto, incluyendo las opciones negativas en no debes, ¿cuál creen ustedes que aplicaría en el ejercicio 1? Voy a ir haciéndoles preguntas a todos ustedes, ¿ok? Empiezo con Carmen. ¿Cuál crees que es la opción que aplica en el ejercicio número 1? Should. Ok. Very good.
Aplica. Very good. En la número 2. César, ¿cuál crees que aplica? César. Recuerden que para El should el should en afirmativo o en negativo. en afirmativo, Miss. Deberías preocuparte. Podría funcionar. Pero si lees la oración completa, el segundo ejercicio o la segunda oración dice, tú trabajaste demasiado fuerte, trabajaste duro. Entonces, ¿deberías o no deberías preocuparte por el examen si estudiaste mucho? Should, don't, Shouldn't. Correcto. shouldn't. So, en muchos de estos ejercicios, muy bien, César, en muchos de estos ejercicios analicen toda la oración antes de elegir. ¿Qué es lo que realmente quiero decir? La número 3, please, Tomás, ¿cuál sería la opción correcta? Must. Ok, ¿estamos obligando? No, estamos obligando. Ok, so el must representa o un extremo obligación o un extremo prohibición. You look short. Perdón. Ok, yes, correcto. En este caso sí estoy dando un consejo. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Esta persona se ve cansada. No le estoy obligando. Y además tengo esta palabra yo creo. Yo creo no denota obligación. ¿Se han dado cuenta? Yo creo representa una opinión simple. Presten atención a los detalles, signal words, verbos que estoy utilizando. Yo creo que tú deberías tomar algunos días. Deberías tomarte algunos días. Number 4, Diane. ¿Cuál sería tu opción correcta? Ok. Podría ser. Está llena de cocodrilos. ¿Estoy prohibiendo? Puede que sí. Si está llena de cocodrilos y si fue autoridad, dependiendo del contexto, sí. Y funciona. Y funciona. Pero si soy yo y no soy una autoridad, probablemente el shouldn't funcionaría. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Sí, no existe y por eso tienen que leer la oración súper bien, porque a veces, dependiendo de mi entendimiento, a veces más de un modal verb puede aplicar. Yo creo que funciona o yo creo, pero si fuera desde el punto de vista de tal persona, este verbo modal aplicaría, etc. En sus ejercicios va a ser todo mucho más exacto. Very good, y funciona. Isabel, número 5. Más. ¿Estás obligando Algo. o estás prohibiendo? Estoy prohibiendo. Pero tienes razón. ¿Cuál utilizarías? Perdón, una vez más, quiero escuchar. Más. Must. ¿Tú debes beber mucho? No hice el primero de arriba. En ese caso, no tengo la opción shouldn't, que sería la más apropiada, y otro elemento que hay que considerar, tendría que usar una opción negativa, porque digo, no es bueno para tu salud. Right? Scarlett, number 6. If possible significa lo posible. Si es posible. Must. Si es posible representa yes, pero si es posible representa obligación. Funcionaría. Si no fuera por la última frase, si es posible, si fuera posible. Should. Ajá, correcto. ¿Por qué? Vean, los detalles hacen la diferencia. Yo podría usar tranquilamente más porque estoy hablando podría ser una obligación tranquilamente. Tú debes cepillarte los dientes. Pero tengo aquí si fuera posible o si es posible. Ya hablar de posibilidad le quita un poquito esa fortaleza al must. Entonces me limito a dar un consejo. ¿Se han dado cuenta? Todo es el análisis de las oraciones. Me voy a la siguiente diapositiva. Number 7.
Carlos, number 7, please. ¿Cuál sería tu respuesta correcta? Shouldn't. Ajá. Yes, podría ser. No deberías tocar nada eléctrico si estás en la ducha o en el baño, podría funcionar. No estoy obligando, ¿se han dado cuenta? No estoy obligando. Como ustedes habrán notado, hay una diferencia. Y en su written work, en su librito, la diferencia se va a hacer muchísimo más evidente. Sus ejercicios del written work son demasiado explícitos para hablar. Alright, voy a desconectarme acá de esta pantalla y vuelvo a mi anterior pantalla para explicarles sobre el último verbo modal y cómo este verbo modal must, que sí, también lo hace, se relaciona con los demás verbos modales. There we have. Ok, hemos hablado por un lado de cómo prohíbo a una persona, cómo puedo obligar. Todas estas dos involucran una sanción en caso de incumplimiento, ¿cierto? Obligar o prohibir. La fuerte necesidad es bastante evidente cuando estoy inclusive teniendo algunas palabras dentro de mi oración que involucren urgencia, realmente, urgentemente, etc. Pero, ¿qué es lo que hace el must en este grupito? Buena pregunta. Y si ustedes han supuesto que ingresa con un nivel muy superior, pues tampoco están equivocados. El must ingresa en este grupo a codearse con los demás verbos modales a un 85-90%. Puedo atreverme a decir un 90%. Ahora, díganme ustedes, la certeza con la que voy a hablar con el must es por mucho, muy superior al del resto. Y obviamente el verbo modal can aquí está trabajando en lo suyo, ¿cierto? Pero el could, el should y el must cuando ingresan a la misma esfera de los presentes con el verbo modal can, en relación a los demás, en presente se encuentran suponiendo al 50%, que puede ser sí, puede ser no, un poquito más de certeza al should y un must con un 85-90% de certeza. Es decir, no tengo muchas dudas, casi segura de que lo que digo es cierto. Por ejemplo, mi amigo debe estar en su casa porque siempre está en su casa a estas horas. Obviamente le doy un margen de duda, pero estoy casi asegurando que sí se encuentra en su casa. Ahí tienen ustedes un must. Y hasta aquí hemos trabajado con 4 verbos modales fascinantes. Recuerden, el gran conflicto que tenemos al utilizar verbos modales sale precisamente porque no sabemos de qué estamos hablando. Yo no sé, nos pasa a todos. No sé qué quiero decir, puedo utilizar cualquier verbo modal, no me importa si funciona, perfecto. En realidad, el conflicto viene porque los verbos modales trabajan de forma diferente cuando están en grupo que cuando son cositas o cuando están siendo individuos totalmente alejados de los demás. La individualidad es súper importante también. Do we have any questions? Y aquí tenemos preguntitas con el debe. No, ¿cierto? Ok. Vayamos al último verbo modal. A este lo dejo al final de toda mi travesía de explicación, porque a diferencia de los otros 4 que son de alguna u otra forma relativamente amigos, este último verbo modal es todo menos un tiempo presente. Es decir, es el único verbo modal que jamás va a ingresar a esta esfera, ni a suponer, ni a hacer ninguno de estos trabajos porque no le interesa. Simplemente no es lo suyo. Este es el verbo modal would. ¿Ok? Ahora, el would es totalmente diferente al resto. Para empezar, desde su traducción. Me voy a ir al anterior diapositivo. Second. Ahí. Oh, no. This one. Ok. Empezando desde su traducción, el would es totalmente distinto a los demás. ¿A qué me refiero? Que no puede traducirse. Este es el único verbo modal que no tiene una traducción per se. Es decir, como tal, no se traduce de forma literal. Pero lo que hace con los verbos que acompañan al would es totalmente interesante. El would transforma al verbo que aparece detrás de él con esta terminación. Por ejemplo, si yo digo I would cook, estaría diciendo yo cocinaría. I would drive, yo conduciría. I would like, me gustaría. I would love, me encantaría. ¿Ven qué tan bonito suena? Sí, porque la traducción del would va relacionada, de alguna forma necesita un verbo con el cual trabajar. Así es que de alguna forma podríamos decir que es el único verbo modal que depende más que el resto de... Ahí está, sorry, déjeme cerrar esto. Que depende más del resto que los otros verbos modales.
¿Para qué la utilizo? Como ustedes verán, es el único verbo modal que jamás pisa tierra. A mí me parece alucinante este verbo modal porque hace de todo menos esto. No, jamás pisa tierra. No lo van a ver en esta esfera, pero jamás. Jamás. Y con eso quiero decir a que nunca lo van a ver codeándose con estos otros. Porque lo que significa es todo lo opuesto a pisar tierra, es todo lo opuesto a estar en el presente. Para empezar, representa un deseo futuro, un anhelo, un sueño. Lo que están haciendo con el verbo modal would es prácticamente soñar despiertos. Absolutamente nada más. Me iría de vacaciones a las Bahamas. Yo cocinaría crème brûlée. Pero todo esto es sujeto a un sueño que no está ocurriendo en el presente. Lo único que estoy haciendo es soñar despierto. Sirve de mucho. Trabaja muy bien para hablar de sueños. Eso es lo que hace el would. Ahora, como ustedes verán en estos dos ejemplos que estoy escribiendo, creo que la alineación más común del would va de la mano con este verbo muy, muy popular, el I would like. Porque todos utilizamos, ¿quién no ha utilizado el término me gustaría? En inglés es exactamente igual. La diferencia con would like es que existen dos variables como tal. La primera, que tiene y está cargada de un elemento más otro verbo, y la segunda que está solamente y simplemente acompañada de un nombre o sustantivo. Entonces, para establecer la diferencia, no tengo que nada más que fijarme en la estructura. Recuerden que aún así lo traduzca me gustaría, like no deja de ser un verbo. Y como es un verbo, no puedo tener choque de verbos. Si ven este ejemplo en la parte inferior, drink es un verbo, like es un verbo, y como la regla dice que no puedo tener choque de verbos, ahí es donde estoy ingresando de manera muy apropiada este conector to. Significa que I would like to drink. Se traduce como me gustaría beber café, beber un jugo, etc. Pero estoy traduciendo, uniendo los dos verbos al español, lo que en inglés no sucede por si acaso. Otra cosa diferente es cuando después del me gustaría se encuentra un nombre sustantivo. Este nombre sustantivo no es un verbo, entonces no reviste la necesidad de que le agregue un conector. Por eso en este caso ingresa de forma íntegra. Me gustaría una taza de té. He ahí la diferencia entre utilizar would like y utilizar would like to. Después del would like to, un verbo en forma base. Después del would like, solamente un nombre o sustantivo. ¿Ok? All right. Súper simple, ¿verdad? Este es uno de los más sencillos de aprender. El would es fascinante, es alucinante este señor. Pero existe una forma extra. Hello? Do we have any questions? Ok. Pero tenemos alguna forma, de alguna forma, este señor también se relaciona con los demás, no con todos, pero sí se relaciona con estos dos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el would? Relacionándose con estos dos verbos modales. Con los demás no, ni le interesa, pero con este sí. El would ingresa para hablar de algo más específico. Sorry, ahí está, mi would. Ingresa para hablar de las peticiones. Vuelvo a repetir esta palabra porque es muy utilizada tanto por el can como por el could. Y sí, en efecto el would también hace peticiones, pero estas peticiones revisten un término medio. Es decir, si el can es una forma muy informal de preguntar can you help me, could es una forma, el opuesto, muy formal de preguntar could you help me, el would está entre las dos. Es decir, no es tan informal como el can, pero tampoco es tan formal como el could. Perfecta para ciertas situaciones donde no estamos hablando de manera tan formal y tampoco de manera tan informal. Would you help me? Me ayudaría. ¿Me ayudarías? Aún así, este verbo, este es uno de los términos que tienen que ustedes que conocer. No lo utilizamos muy a menudo, pero ustedes pueden hacerlo. Segundo, este término no va a ingresar como pregunta, como petición en su written work ni en su examen. Pero es bueno que lo sepan una vez más. ¿Ok? Por eso ingresa afuera. Por eso no está este verbo modal dentro de esta esfera de los presentes. Está afuera porque lo único que hace es soñar en un futuro. Excepto cuando estoy hablando de pedir cosas, que es la única manera en la que va a relacionarse con el verbo modal can y con el verbo modal could. So, do we have any questions? Y hasta aquí tenemos preguntitas con estos 5 verbos modales. No questions? Are we sure? Miss,
Yes. Un ejemplo de utilizar el would con el can y el could. Ok, es lo que les decía. Voy a escribirlo acá. Solo lo utilizo para hacer peticiones, el would, ¿ok? So, cuando digo can you help me, estoy hablando de forma muy informal. Aquí viene la informalidad en su punto máximo, right? Podría preguntar de la misma forma con el could. Could, para hacer peticiones más formales. Could you help me? Oh, sorry. Could you help me? ¿Qué vendría a significar podrías ayudarme? Esta sí es muy formal. Meñique arriba, formal. Ahora, la pregunta que tú harías con el would estaría acá al medio. Le voy a cambiar el color para que ustedes la lean. De hecho, un color más oscuro. Would you, han debido ver en algún lado tal vez esta expresión. Would you help me? Este es un ejemplo de cómo puedo hacer una petición ni tan informal ni tan formal utilizando would. ¿Me ayudarías? No es lo mismo que decir me puedes ayudar a decir me podrías ayudar. La forma perfecta de hacer una diferencia con estos tres. Pero ojo, solamente trabaja como preguntas y no va a aparecer en su written work. ¿Alguna otra preguntita? Muchas gracias. No problem. Any other question? Ok, entonces vamos a hacer la siguiente actividad. Tengo dos actividades para ustedes. La primera que involucra su written work y la segunda que involucra el Socrative, una actividad que estoy preparando igual, solamente de opción múltiple. ¿Ok? Así es que lo que les voy a pedir que hagan ahora es que abran su librito en la página 101, me parece. Voy a postearla acá. En mi chat. La voy a postear acá, perdón. En la imagen compartida. Y les voy a indicar una forma de resolver este ejercicio, ¿ok? Se van a la página 101. Me parece que en el libro no está numerada. Es la única que está sin numeración, curiosamente. Pero es la página 101. Busquen la página 100 y aparece después. 111, perdón, yo estoy mal. La página 111. Les comparto mi pantalla justo ahora. Ventana. Ok. Ok, aquí les viene otro dato interesante. Cuando ustedes tengan que trabajar con verbos modales en su examen oral va a ser mucho más fácil porque van a saber qué es lo que les están preguntando solamente con analizar el verbo modal que ingresa. Pero en sus ejercicios de gramática, en su examen, chicos, tienen que leer siempre la orden. Aquí les viene un secretito que probablemente nadie les diga. Los verbos modales son difíciles de tratar para todo el mundo porque son súper libres. Como les dije, dependiendo del contexto y de cómo ustedes interpreten la oración, a veces más de uno puede funcionar. Esto cuando lleven muchos más modales. Ahora estamos viendo modales súper básicos, distintos entre sí y que pueden ser fácilmente distinguidos, puedo decir, diferenciados unos de los otros por ciertos elementos. Pero en un futuro, probablemente encuentren un poquito más de no consenso entre ustedes. Y eso está bien. Los verbos modales a ustedes les van a permitir trabajar por contexto, inclusive al usarlos ustedes. Por esa razón, en ningún examen les van a dar la total libertad de escoger el verbo modal. Vean este ejercicio. Acá estoy poniendo solamente 4 opciones de las 5 que hemos avanzado. Precisamente por eso, porque si no el examen sería un carnaval, ¿no? Yo podría defender mi posición y decir, a mí me parece una orden este ejercicio, y no podrían decirme no. Por eso pues no vamos a hacer una fiesta del examen y les van a poner solo opciones o selección múltiple. Ahí es donde tienen que analizar las individualidades y analizar el contexto de la oración. Ahora, quiero que ustedes verifiquen antes de hacer este ejercicio lo siguiente. El can es un verbo modal, como lo hemos visto en nuestra diapositiva. No se relaciona muchísimo en oraciones afirmativas solamente con los usos que nosotros ya conocemos de memoria. Pero el negativo, chicos, el cannot, sí se relaciona con el resto. Es el más poderoso en cuanto a negativos, superando inclusive al must. Una cosa es decir, I must not, I must not park here. Yo no debo estacionarme aquí. Pero una cosa diferente sería decir, yo no puedo estacionar aquí. ¿Cuál sería la diferencia? I cannot.
especialmente cuando los mezclan a estos dos verbos en negativo. Ojo, en negativo. El cannot y el must not, totalmente diferentes, porque el must not significa que ustedes pueden hacerlo, pero que no deben por prohibición. Por ejemplo, no pisar el césped. Tienen 2 piernas. Si quieren ustedes, lo pueden hacer, pero están sujetos a una sanción. Ahora, el cannot es imposibilidad total. Es decir, les puse un ejemplo hace 2 semanas, me parece. Un bebé. Un bebé no puede comer nueces. ¿Por qué no puede comer nueces un bebé? Porque es un bebé, no tiene dientes. ¿Se dan cuenta de la imposibilidad? Cuando los mezclan a estos dos verbos cannot y must not, es porque uno representa imposibilidad absoluta y el otro representa no deber hacerlo. Puedes hacerlo, pero no debes hacerlo. ¿Se nota la diferencia? Súper interesante, ¿cierto? Ahora el can, en adición, ocurre todo lo opuesto cuando está en afirmativo. El can te brinda la total libertad y habilidad, estás habilitado para hacer muchas cosas. Vean el ejercicio 16, acá. Aquí podría escoger una infinidad de verbos modales de acuerdo al contexto, pero en realidad quiero que ustedes noten, el ejercicio 16 habla de amplitud. All right? Como que aquí en Oruro nosotros deberíamos ir a la biblioteca, es un consejo, debemos ir, nos están obligando o podemos hacerlo en cuanto queramos. Es exactamente lo mismo. Ahora, noten el ejercicio. Una cosa es dar consejo. Analicen esto. Cuando tengan esto del should y el must, ¿estoy aconsejando o es una obligación o es una prohibición? Pero quiero que presten atención, mucha atención al ejercicio 3 y al ejercicio 15. Estos caberían perfectamente con el should si no tuviera estas palabritas de las que les hablé, que hacen algo urgente mi oración. El absolutamente, realmente, eso ya le importa a la oración, algo más de urgencia. Y ustedes ya saben cuál es el verbo modal que trabaja en urgencias o en necesidades muy urgentes. So, les voy a dar este tiempo a todos los que no me han entregado todavía unidad 12 de hacer este ejercicio. ¿Les parece? Ok. Nos daremos 5 minutos, me parece que es suficiente. Yes. 5 minutes. Voy a ver en mi listita quiénes son los que ya han entregado unidad 12. Me parece que solo Scarlett. Sí. Sí, solo Scarlett. El resto tiene la obligación moral. De hecho, es parte de la actividad de enviarme esta fotito. You must send me the picture of your exercises to my WhatsApp account, my WhatsApp number. ¿Ok? You must send them. Esta sí es una obligación para ustedes. Trabajemos. Mientras tanto, Scarlett, te voy a mandar un link a tu chat privado en el WhatsApp, ¿all right? Para que practiquemos con modales. Give me 1 second. Ok, Miss. Sorry, perdón. Any questions? Okay. Give me 1 second. Dame un segundito, please. Ok, so Scarlett, ¿y quién más me envió la foto? Perdón, no puedo ver, no se me habilita la pantalla de quién está. Diane. All right, ahora sí. Se me colgó un segundo. Ok, entonces te mando este link también a ti a tu WhatsApp privado, ¿ok? El resto, por favor, la fotito. Vamos a ver cómo nos está yendo. Thank you, Diane. Diane and Scarlett.
and Diane. Diane. A sus WhatsApps, por favor, revisen sus WhatsApps de Jan and Scarlett. El resto espero. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen. Si tienen algún... Miss, debo entrar al link que me mandó y hacer lo que hice. No, en este caso no. Tú estás haciendo lo del link, Scarlett. No necesitas enviarme foto de nada. Estás trabajando con el link que Yo se guarda solo. No necesitas Ok. mandarme ninguna captura.